Entonces, la clase pasada nosotros estuvimos viendo las pruebas T, ¿cierto? Las pruebas T. Hay varios aspectos, o bueno, dos principales que tenemos que tener en cuenta para poder correr una prueba T, o cuando una prueba T es capaz de detectar si existen o no diferencias significativas entre un conjunto de datos, ¿sí? Primero, las pruebas T únicamente van a identificar esas diferencias cuando las variables son cuantitativas, es decir, cuando tenemos conjuntos de datos cuantitativos. Las pruebas T se usan cuando vamos a comparar dos conjuntos de datos, ¿sí? Esos dos conjuntos de datos deben cumplirse, deben seguir los conceptos o deben seguir las características necesarias de una operación normal. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a utilizar o a analizar si existen diferencias entre dos conjuntos de datos, lo primero que tenemos que hacer es verificar si son normales o no cuando nuestra muestra es igual a 30 datos, ¿sí? Entonces, las pruebas T son unas técnicas estadísticas que me permiten identificar si existen o no diferencias entre dos conjuntos de datos cuando la sumatoria de esos dos conjuntos de datos me da menor a 30. Entonces, menor a 30 significa en estadística que es una muestra pequeña, es una muestra cuantitativa pequeña. Debido a que es una muestra cuantitativa pequeña, nosotros necesitamos, o la prueba necesita que esos datos sigan una distribución normal para poder comparar y para poder estar seguros de los cálculos que va a hacer. Si la prueba o si los datos no son normales, nosotros no debemos correr las pruebas T, debido a que las pruebas T hacen parte del grupo de pruebas paramétricas, ¿sí? Entonces las pruebas T hacen parte del conjunto de las pruebas paramétricas, y las pruebas paramétricas son aquellas que exigen que las poblaciones a las que van a ser analizadas sean normales. Otro ejemplo de una prueba paramétrica es el análisis de varianza. Por ahí alguno me envió un trabajo con pruebas de normalidad con el P menor a 0.05, es decir, los datos no eran normales, por lo tanto no se podía correr una prueba como el análisis de varianza, que también es paramétrica. Entonces, las pruebas T son pruebas paramétricas que permiten identificar si existen o no diferencias significativas entre dos conjuntos de datos, exigiendo que la población sea normal. Las pruebas T pueden ser de tres tipos, ¿sí? El primer tipo es una prueba T cuando vamos a comparar una población, listo, cuando tenemos un conjunto de datos, y lo queremos comparar con un valor referencia, es decir, este conjunto de datos, su promedio, queremos saber si es igual o no a este dato referencia que tenemos, ¿sí? Un promedio de un conjunto de datos, queremos saber si se parece o es diferente a un promedio de referencia, que sea un promedio histórico, un promedio que ya se tiene como un estándar, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hacer eso y se da cuenta que tenemos solo un conjunto de datos y lo queremos comparar con un valor referencia o con un valor estandarizado, entonces nosotros decimos que estamos trabajando una prueba T de muestra única, ¿sí? Porque cogemos una única muestra y la comparamos con un promedio que ya tenemos. Esa es la prueba T de muestra única. El otro grupo de las pruebas T corresponde a la prueba T de dos promedios poblacionales. Entonces, yo podría tener un conjunto de datos A y compararlo con un conjunto de datos B, ¿sí? Esta es una población A y esta es una población B, quiere decir que son poblaciones completamente diferentes. Entonces ahí necesitaríamos aplicar una prueba T de muestra independiente. ¿Listo? Porque son dos poblaciones independientes. Una nada tiene que ver con la otra. ¿Sí? Son unidades experimentales distintas. Las unidades experimentales del grupo A son distintas a las unidades experimentales del grupo B. Por lo tanto, se llama una prueba T de muestra independiente. Y tenemos una última que se denomina la prueba T de muestra pareada. ¿Cuándo tenemos una muestra pareada? Cuando la población A, ¿sí? Digamos los datos de la población A, se toman o se repiten en una población B. En otras palabras,
estos datos que tenemos aquí son de un mismo animal que se obtuvo de la población B. Me explico mejor, yo creo, porque creo que no me hice entender muy bien. Tenemos un dato A de un animal, 2 animales, 3 animales, 4 animales y 5 animales. Este dato A y este dato B corresponden al mismo animal, ¿sí? Por eso se llama una muestra pareada, porque son medidas repetidas de un mismo animal. ¿Sí? Mientras que las muestras independientes, las unidades experimentales de A eran diferentes a las unidades experimentales de B. En nuestras palabras, los animales de la muestra A eran diferentes a los animales de la muestra B. Y en la prueba pareada, se llama pareada porque tomamos dos medidas de un mismo individuo y comparamos un antes con un después. ¿Listo? Entonces, esas son las 3 grupos de pruebas T que vimos la clase pasada. Para el día de hoy vamos a revisar las pruebas Z. ¿Qué son las pruebas Z? Las pruebas Z también me van a permitir comparar, también sirven para variables cuantitativas y también me van a permitir comparar dos grupos de datos. Comparar si existen diferencias significativas entre dos grupos de datos. Vamos a mirar cuál es la diferencia de las pruebas Z respecto a las pruebas T. ¿Listo? Y vamos a empezar entonces con la primera exposición que se refiere a pruebas Z de dos promedios poblacionales. Necesito saber si ya están por ahí conectados. Sí, profe, aquí estamos. Ok, entonces por favor. Ya la proyecto, profe. Gracias. ¿Ya en mi pantalla, profe? Sí, señor. Vale, profe. Bueno, buenas tardes, compañeros. Hoy nosotros les vamos a exponer sobre pruebas medias de dos muestras. El grupo está conformado por Daniel Rojas y quienes habla Camilo Andrés Bahama. Bueno, entonces, para empezar, ¿qué es? Bueno, las pruebas de dos muestras se utilizan para decidir si las medias de dos poblaciones son iguales. Se requieren dos muestras independientes, una de cada una de las poblaciones. Bueno, ¿para qué sirven? Con frecuencia se utilizan pruebas de dos muestras para comparar dos métodos de enseñanza, pueden ser dos marcas, dos ciudades, dos distritos escolares y otras cosas semejantes. Bueno, un ejemplo puede decir que una compañía investigadora que experimentan con dos diferentes mezclas de pintura para ver si se puede modificar el tiempo de secado de una pintura para uso doméstico. Cada mezcla es probada un determinado número de veces y comparados posteriormente los tiempos medios de secado de las dos muestras. Una parece ser superior, ya que su tiempo medio de secado, o sea, la muestra es de 30 minutos, menor que la otra muestra. Bueno, pero ¿son realmente diferentes los tiempos medios de secado de las dos pinturas? ¿O esta diferencia muestral es nada más la variación aleatoria que se espera, aun cuando las dos fórmulas presentan idénticos tiempos medios de secado? Una vez más, las diferencias casuales se deben distinguir de las diferencias reales. Bueno, ya en las hipótesis, la hipótesis nula puede establecer que las dos poblaciones tienen medias iguales, o sea, la población 1 y la población 2 son iguales. Y ya la hipótesis alterna pueden ser alguna de estas, puede ser que la hipótesis 1 no son iguales, o que la población 1 es mayor que la población 2, o que la población 1 es menor que la población 2. Bueno, cuando se conocen las desviaciones estándar de sigma 1 y sigma 2, el valor estadístico de la prueba es la siguiente, como ahí se puede ver en la imagen. También cabe suponer que el valor real z, cuando la hipótesis nula es verdadera, está distribuido normal con una media de 0 y una desviación estándar de 1. Para casos en los que la suma de n1 y n2 es igual o mayor de 30, que es cuando son muestras grandes. Listo, sigue mi compañero.
Bueno, aquí podemos ver que esto pues es un procedimiento que se hizo en Excel, lo que nos dice que debemos tener primero, pues obviamente pues los datos, que ahí sería, esto bueno, se hizo en una lechería, eh, comparando pues la producción de leche en las dos predios, que uno se llama la luz y el otro la ponderosa. Bueno, como ya sabemos lo primero, que se debe tener es la estadística descriptiva, la cual nos muestra que en el predio, la luz, la media es de 17,3 y en la ponderosa es de 18,4. Bueno, esto ahí como vemos, eso es lo que nos saca la prueba de estadística descriptiva, digamos lo que es varianzas de muestras, cuenta, mínimo, máximo, asimetría. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, el paso a seguir es establecer pues una hipótesis, donde dice que la hipótesis alternativa dice, la ponderosa con 18,4 es estadísticamente, es, es estadísticamente mayor a 17,2 pues el predio de la luz. Y donde dice la hipótesis nula, que dice que la ponderosa es de 18,4, pues en estadísticamente igual a 17,2 de la luz. O nos dice también la hipótesis alternativa, que sería la segunda cola, que la ponderosa con 18,4 es estadísticamente diferente a 17,2 del predio de la luz. O la hipótesis nula, la ponderosa de 18,4 es estadísticamente igual a 17,2 del predio de la luz. La siguiente, por favor, compañero. Bueno, listo. Aquí qué vamos a hacer, esto es en el programa pues SPS. Bueno, es tener los datos, después análisis de datos. El paso a seguir es prueba Z para dos promedios. Pues como lo dice ahí, entre paréntesis, pues es la última opción de la lista. Y de ahí, como ya podemos ver, que dice valor crítico Z de una cola y valor crítico Z de dos colas. Entonces, en la primera nos dio 1,64 y de las pruebas Z de dos colas nos dio 1,96. Bueno, la diferencia entre las medias es de 3,3 y pues, la siguiente, compañero, por favor. Bueno, aquí esto lo podemos ver, ahí esto es como sería el procedimiento, por decirlo así, donde dice, eh, donde dice que, donde dice varianza. Bueno, básicamente las flechas indican todo, pues cómo se saca. Ahí donde está la verde, eso siempre debe ir ahí el 0. Y pues ya, profe, esas las posiciones que es. Bueno, ¿qué aspectos se tienen que tener en cuenta o qué requisitos exige la prueba para poder ser utilizada? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Qué pena contigo. ¿Qué requisitos se exige la prueba para poder ser utilizada? Profe, ahí es que no han encontrado mucha información de eso, pero que sean independientes y que sean mayores a 30, cuando son de muestras grandes. Y cuando es menos de 30, pues la pequeña. No encontré más, profe.
¿Se necesita prueba de normalidad aquí para esta prueba? Sí, profe, yo creo que sí se necesita. Bueno, todos tienen en su plataforma, muchas gracias Camilo y Iván. Todos tienen en su plataforma el archivo que sus compañeros les estaban mostrando, por favor. Les agradezco que lo descarguen, es un archivo de Excel y vamos a correr una prueba Z. Entonces, como les estaba comentando ahorita, la prueba Z es aquella que se corre cuando las variables son cuantitativas y yo quiero identificar si existen o no diferencias estadísticas entre dos conjuntos de datos. ¿Listo? Una característica que tiene, bueno, otra de las características que tiene o que exige esta prueba para poder ser utilizada, otro de los requisitos, es que la muestra debe ser mayor a 30, como les comentaban sus compañeros, ¿sí? Entonces ya no va a ser una muestra pequeña que sea analizada por una prueba T, sino que ya va a ser una muestra grande considerada, ¿sí? Que va a ser analizada por una prueba Z. Como hay tantos datos en teoría, ¿sí? Como son más de 30, la prueba estadística no requiere prueba de normalidad, debido a que tiene muchos datos, ¿sí? Cuando son tan poquitos, pues sí se necesita prueba de normalidad, pero como son hartos datos, en este caso son más de 30, esta prueba no exige prueba de normalidad, no exige haber verificado anteriormente que los datos sean normales, ¿listo? Aquí vuelve y juega el concepto de una y dos colas. Tener en cuenta que las pruebas Z son capaces de analizar hipótesis de una cola o hipótesis de dos colas, ya como estuvimos viendo en las pruebas T, ¿sí? Entonces, el caso que ustedes tienen ahí, por favor, lo abren. Dice, prueba Z y prueba T, por favor, verifican acá en la otra hoja, tiene ejercicio donde dice prueba Z y prueba T. Este consumo por línea genética no lo vamos a hacer, vamos a trabajar hoy es este conjunto de datos. El de los de la luz de producción de leche y los de la ponderosa. Entonces, se tomaron, venga, miramos cuántos datos son, 34 datos de dos fincas distintas y se requiere saber si existen diferencias significativas entre esos dos conjuntos de datos. ¿Sí? Para eso, entonces se tomaron las muestras de leche, ¿sí? Y se desea saber lo que les decía. ¿Hay diferencias estadísticas entre la producción de la luz respecto a la producción de la ponderosa? Voy a quitar esto de acá en un momentico, eliminar, listo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que revisar cuando vamos a comparar dos conjuntos de datos? Les decía, primero verifiquen, identifiquen cuántos datos hay. Si tienen más de 30, nos vamos con una prueba Z. Si tenemos menos de 30, nos vamos con una prueba T. Y si son dos conjuntos de datos, ¿no? Digamos que es lo primero. ¿Cuántos conjuntos de datos quiero analizar? Si tengo dos, listo, tengo dos, ¿me voy por Z o me voy por T? ¿Con cuál de las dos me quedo? Depende de la cantidad de datos. Si tengo menos de 30, me voy con Z. Si tengo más de 30, me voy con la, si tengo menos de 30, me voy con T. Y si tengo más de 30, me voy con la prueba Z. ¿Listo? En ese caso, acabamos de verificar que tenemos 34 datos. Como son más de 30, vamos a trabajar con una prueba Z. ¿Listo? Una prueba Z. Entonces vamos a identificar, lo primero que todo, lo que vamos a hacer ahorita ya para correr la prueba Z, es que me diga o mirar cuál de esos dos promedios es mejor, ¿sí? Eso es lo que hace la prueba, identificar si existen diferencias significativas entre dos promedios. Pero no tengo los promedios. Entonces yo primero verifico cuál es el promedio de cada uno, cuál es el promedio de la luz, cuál es el promedio de la ponderosa, para ahí sí proceder a hacer o a montar las hipótesis. Yo podría poner de una vez hipótesis de dos colas, ¿cierto? Nula. El promedio de la luz es igual al de la ponderosa. Alterna, el promedio de la luz es diferente al de la ponderosa, ¿cierto? Pero no podría poner la hipótesis alterna para una cola. Necesito aparentemente cuál es mayor o cuál es menor para poner los signos, ¿sí? El mayor que o el menor que.
Entonces vamos a verificar, vamos a calcular los promedios para cada una de ellas y ahí sí montamos las hipótesis, ¿listo? Acá recordemos cómo se corren los estadísticos descriptivos. Simplemente nos vamos aquí donde dice datos. En análisis de datos cliqueamos, ¿sí? Y buscamos donde dice estadísticos descriptivos, aceptar, y selecciono todos los datos, todos, desde arriba, todos los selecciono. Listo. Le digo que tiene rótulos, que está agrupado por columnas, que el rango de salida, le voy a decir que va a ser por aquí, hagámoslo aquí arribita, lo podamos ver bien, listo. Y que me dé el resumen de estadísticas, si no, no me saca los promedios, ¿listo? Entonces seleccionamos todos los datos que están agrupados en columnas, rótulos en la primera fila, porque en mi caso tomé los rótulos. Rango de salida, identifiqué la celda E3 y que me saque el resumen de estadísticas. Listo, entonces le voy a aceptar. Ya, acá ya me saca el promedio para la luz, el promedio para la ponderosa. Pero fíjense, como tengo un decimal, estoy trabajando con un decimal en mi conjunto de datos, yo les aconsejo que estos valores los manden ustedes con un solo decimal. Trabájenlo todo con un solo decimal, que es lo mismo, que quede igual a la variable que están trabajando. Ahí ya está. Listo. Ahora sí, fíjense que acá está el promedio de la luz. ¿Listo? Y aquí está el promedio de la ponderosa. Ahí ya tengo los dos promedios. Teniendo ya esos valores, ahora sí puedo montar mis hipótesis, tanto de una como de dos colas. Entonces, la hipótesis de una cola, empecemos con la de dos colas. Le diría la nula. Acá está, nula, 2 puntos. El promedio de la luz, que en este caso es 17.3, es igual a ponderosa. El promedio de producción de leche de la luz es estadísticamente igual al promedio de la ponderosa. ¿Sí? Y la alterna, simplemente jalo, digo que la alterna me va a decir, ya no me va a decir que es igual, sino que ahora me va a decir que es diferente. A ver si me deja insertar, acá no puedo insertar los símbolos, sí, acá está, símbolo. Un momentico, a ver si me deja insertar símbolos. Ahí está. No, no lo puedo insertar acá. Entonces ya no voy a decir aquí que es igual, sino que es así en letras. ¿Listo? Entonces ya tengo el igual y tengo el diferente, las hipótesis de dos colas. Ahora, voy a montar las hipótesis de una cola. ¿Sí? Acá llego y copio, las pego. La nula es igualita, sea de una o sea de dos colas. La nula es igualita, no importa. ¿Qué cambia la alterna? Que aquí yo voy a poner el símbolo que yo creo que es. ¿Sí? La luz de 17.3, la luz es de 17.3. ¿Es mayor o es menor a 18.4 que es de la ponderosa? ¿Cómo sería? ¿Qué símbolo me tocaría poner? Lo que yo veo, lo que yo estoy captando. Aparentemente 17.3 es menor que 18.4, que es el de la ponderosa, ¿cierto? Entonces ahí ya empiezo a poner mis signos de mayor o menor que. Bueno, de la luz es 17 igual al de A, 18.4 de la ponderosa. Pongámosle acá también el valor para que no me quede como pendiente ese valor ahí volando. 18.4. Listo. Ahora sí me quedaron mejor las hipótesis. Se me había pasado a ponerle ahí el valor del promedio, el de la ponderosa. Ay, entonces ilumíneme eso, listo. Ahí ya están. Entonces ya tenemos las hipótesis de dos colas y las hipótesis de una cola. Los compañeros hacían una observación y decían que las pruebas, estas pruebas que nosotros hemos estado viendo, identifican si las diferencias son reales o fueron producto de la casualidad. ¿Sí?
Eso es lo que hace una prueba, identificar si de verdad existen esas diferencias o si de lo contrario fue que estuvieron de buenas o de malas, en fin, si la casualidad o el azar ahí pudo haber jugado a favor o en contra. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ya tenemos la media, ¿sí? Ya hicimos las hipótesis. Ahora sí procedemos a correr la prueba. No necesitamos verificar si existen o no normalidad aquí, ¿sí? No necesitamos eso, porque la prueba, como tiene más de 30 datos, está trabajando con más de 30 datos, una prueba Z no exige normalidad. ¿Qué deben tener en cuenta para correr una prueba Z en Excel? Primero, el promedio, ya lo identificamos, y segundo, la desviación estándar de cada uno. Ah, no, mentiras, la varianza, perdón, es la varianza. Entonces, identifiquemos que la varianza de la luz es de 1.6 y la varianza de la ponderosa es de 2.4. Entonces, tengan eso por ahí clarito, ¿sí? Porque no nos lo va a pedir ahorita. Listo, entonces, correr la si son estadísticamente iguales o no, si la luz produce la misma cantidad de leche día respecto a la ponderosa, a pesar de que aparentemente la luz produce menos. ¿De verdad eso está pasando o eso no es cierto? ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Aquí en datos, vamos a análisis de datos, y donde dice, acá la última, prueba Z para medias de 2 muestras. Cliqueamos ahí y damos a aceptar. Me dice rango para la variable 1. Simplemente seleccionen la variable 1, que en nuestro caso sería la luz. Listo. Siguiente, rango para la variable 2. Entonces vamos a seleccionar la siguiente variable. Fíjense que yo la seleccioné desde rótulos, entonces le digo aquí. Dice, diferencia hipotética de la media, o sea, hipotéticamente, ¿cuánta diferencia hay entre las dos? Pues nuestra hipótesis nula, que es la que más probabilidad tiene de ser aceptada, me dice que la diferencia hipotética de ellas es de 0, es decir, que no hay diferencias, que son iguales. Entonces aquí vamos a poner 0. ¿Listo? Varianza para la variable 1. Miren que acá me está pidiendo ese dato. Varianza para la variable 1. Y acá yo tengo un problema. Ay, caramba. No me va a dejar ver la varianza. No me deja subir. Bueno, permíteme que me va a tocar volver a correr la prueba porque no veo la varianza de la luz y no veo la varianza de la ponderosa. Las calculamos, pero esto no me deja subir a verla. Permítame un momentico, yo repito el procedimiento. Miren, es 1.6 y 2.4. 1.6 y 2.4. Pongámosla por acá. 1.6 y 2.4 para la luz. Y el otro es la ponderosa. Listo. Voy a volverlo a hacer, chicos. Qué pena con ustedes, pero no pude venir a ver estos datos. Otra vez, datos, análisis de datos. Prueba Z para medias de 2 muestras, aceptar, listo. Entonces, rango para la variable 1, vuelvo y lo tomo desde los rótulos, listo. Rango para la variable 2, vuelvo y lo tomo. Ok. Diferencia hipotética de la media, dijimos que era 0, ahora sí. Miren. Para la variable 1, que era la luz, es de 1.6 la varianza. Para la variable 2, que es la ponderosa, es de 2.4. ¿Tiene rótulo? Sí. Alfa, 0.05. Rango de salida. Vamos a seleccionar los valores donde yo quiero, pongámoslo por acá, el rango de salida. Y les doy a aceptar. Listo. Ahí están nuestros resultados, chicos. Aquí ya aparecen los resultados. Dice, prueba Z para medias de 2 muestras. Entonces voy acá a ampliar un poquito para poder ver exactamente qué me dice esta tablita. ¿Listo? Esto lo voy a también a mandar a un decimal. No me gusta ver tanto decimal, eso es confuso. Dejémosle un solo decimal. Listo, ahí está.
Ah, pero aquí sí voy a trabajar 2 decimales. Ahora sí, listo. Voy a trabajar 2 decimales en estos últimos. Listo, entonces fíjese que acá tenemos el dato para la luz y el dato para la ponderosa. Entonces, ya corrimos la prueba Z. Recuerden que no necesitamos prueba de normalidad. Y fíjense que este valor me da menos 3.3. Yo necesito que los expositores me comenten qué hago con ese menos 3.3. ¿Con quién lo comparo? Ya me aparecen acá las respuestas, entonces, ¿qué hago con este menos 3.3? Ese menos 3.3 es el mismo Z calculado, es decir, el valor calculado. Ya los datos fueron analizados por la prueba y me da un valor calculado de menos 3.3. ¿Qué hago con ese valor para poder aceptar alguna de las hipótesis que montamos aquí? ¿Qué hago? A ver, Camilo, Brian, ¿qué hago con eso, con ese menos 3.3? Bueno, entonces me tocó a mí. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo voy a saber cuál de esas dos hipótesis acepto? Si la nula la alterna para 2 colas o si la nula la alterna para una cola. Esta tablita lo dice todo. Me la voy a llevar para el Paint para poder rayar. ¿Listo? Entonces, rayemos aquí. Esta es la tablita que nos interesa. ¿Qué hago con esa tablita? Bueno, fíjense que acá, chicos, tenemos un valor que corresponde a menos 3.3. ¿Qué es eso? ¿Por qué es importante? Fíjense que menos 3.3 lo voy a comparar aquí con 1.64. Ese 1.64 corresponde al Z de tabla. Ay, perdón. Al Z de tablas. ¿Sí? 1.64 corresponde al Z de tablas, pero cuando la hipótesis es de una cola. Es decir, cuando yo comparo menos 3.3 con 1.64, yo estoy comparando para saber si acepto la nula o la alterna en mi hipótesis de una cola. ¿Listo? De una cola. Entonces, simplemente vamos a armar una gráfica de distribución normal, ¿sí? Un área neutra, un área positiva y un área negativa. ¿Listo? Ya ustedes lo saben. Ahora, ¿qué hago? Este valor que está acá, 1.64, va a tomar el valor, el signo del Z calculado. Como el signo del Z calculado es negativo, entonces me voy a ubicar en el área negativa. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Y ahora sí voy a indicar cómo se dividen las áreas de aceptación. Entonces acá me dice que es menos 1,64, más o menos por acá. Es 1,64, que es mi Z de tablas para una cola. De aquí para allá es el 5% de la hipótesis alterna. Y de aquí para allá es el 95% de la hipótesis nula. Ahora solo me resta ubicar el menos 3.3, que quedaría como por acá, que es mi Z calculado. Por lo tanto, estaría aceptando la hipótesis alterna, debido a que el Z calculado cayó en el área de aceptación de la hipótesis alterna, de acuerdo a mi valor de tablas que se volvió negativo, porque el Z calculado era negativo. Acá me lo dieron positivo, pero como el Z calculado era negativo, él se ubica hacia el lado negativo. ¿Sí ven? Él se vuelve negativo porque el Z calculado era negativo. Me lo dieron positivo, pero se vuelve negativo. Y ahí es que él indica o él señala el área de aceptación de la alterna y el área de aceptación de la nula. ¿Listo? Al 95%. ¿Sí?
Ahí ya tengo que acepto para una cola, acepto la hipótesis alterna. Lógicamente, para dos colas tendré que aceptar la alterna. ¿Sí? Son dos formas diferentes que me van a llevar, o no tan diferentes, son dos formas que me van a llevar al mismo destino, porque es el mismo caso. ¿Sí? ¿Cómo es entonces para dos colas? Pues para dos colas ya no voy a tener una sola cola de aceptación, sino que voy a tener dos colas de aceptación. Entonces tengo mi área, ¿sí? Un área neutra, un área positiva y un área negativa. Y ahora voy a ubicar el Z de tablas para dos colas. Ahí se los estoy señalando el azul, que es 1,96. Acá está, 1,96. ¿Listo? Como es de dos colas, quiere decir que las áreas de aceptación van a ser dos. Una hacia el lado positivo, 1,96, y otra hacia el lado negativo, menos 1,96. Y voy a tener aquí el 2,5% para aceptar la hipótesis alterna, aquí el otro 2,5% para aceptar la hipótesis alterna, y el área central que corresponde al 95% de la hipótesis nula. Hoy casi no me cae. ¿Sí? Listo. Ahora sí, voy a ubicar mi Z calculado, que es menos 3,3, o sea que cae como por acá. Aceptándose también la hipótesis alterna. O sea que para dos colas también acepto la hipótesis alterna. ¿Cuál era la hipótesis alterna en nuestro caso? Entonces, cuando nosotros miramos la hipótesis alterna, el promedio de la luz es diferente a la ponderosa. El promedio de la luz es menor estadísticamente hablando a la ponderosa. Quiere decir que, bueno, ya estamos confirmando. Si el promedio de la luz es diferente al de la ponderosa, pues yo ya le puedo creer a lo que yo observé, que es que el promedio de la luz de 17,3 es estadísticamente menor a 18,4, que es la ponderosa. ¿Listo? Entonces, acepto la hipótesis alterna. Fíjense que Excel también me voy a devolver a ver si puedo quitar todo esto. No sé si lo puedo quitar, bueno, a ver, lo quito así. Esto. Fíjense que Excel también me da la opción de trabajar entonces con el p-valor. Voy a trabajar entonces ahí con el p-valor. Fíjense que acá tengo un p-valor para una cola y acá tengo un p-valor para dos colas. Ese valor de 0,00 es menor a 0,05. Ya habíamos dicho que cuando el p es menor a 0,00 se acepta la hipótesis alterna. Fíjense, p fue menor a 0,00 para una cola, acepto alterna. El p fue menor a 0,00 para dos colas, acepto alterna. Entonces, aquí Excel me da la posibilidad de aceptar o rechazar la hipótesis tanto por p-valor como comparando un Z calculado con un Z de tablas. Estos valores de Z tienen una característica, ¿sí? No sé si los expositores sepan, me puedan decir, no, para subir esa nota, ¿sí? ¿Qué característica tienen esos valores de Z? ¿Alguien sabe, chicos? ¿Me pueden decir o no? Voy seleccionando esto. ¿Se acuerdan que para hallar los valores de tablas de T, nosotros teníamos que ver la significancia con los grados de libertad para sacar los valores de T, los de tablas? Estos valores de Z, ¿qué características tienen? Digamos que me pueden hablar de esos valores de Z, de este. Tanto el valor de 1,64 como el de 1,96. ¿Qué
¿Qué cosa especial, qué característica tienen de especial esos dos valores? Un momentico, les muestro una cosa. Aquí están, vean esta belleza. Listo, ahí está. Ok. Bueno, estos son, pero quiero unos más bonitos. Se los muestro por acá. Aquí están. Cuestan 80, 90. Bueno, no los veo ahora. O sea, quería que esta era. Bueno, no le está 99, 95. Acá está, listo. Entonces acá está, miren, ponle cuidado, chicos. Esos valores que ustedes están viendo, resulta que no cambian, ¿sí? Solo cambian de acuerdo a la significancia, ¿sí? Si yo voy a trabajar para dos colas, ¿sí? Para dos colas, mi valor de P va a ser 1,96 para dos colas, ¿sí? Si yo quiero trabajar para una cola, mi valor de P va a ser 1,65. Ahí tampoco están. Caramba, no los encontré. Perdón con ustedes, pero esos no eran. Bueno, se los voy a hacer yo. Lo voy a hacer acá. Sencillo. ¿Sí? Cuando ustedes van a trabajar al 95% de confianza, ya, cuando van a trabajar al 95% de confianza, si su hipótesis es de una cola, siempre su valor crítico, su valor de tablas, va a ser 1,64. Si ustedes van a trabajar al 95% una hipótesis de dos colas, siempre su valor de tablas va a ser 1,96. Entonces, ¿qué característica tienen acá? Los valores de Z, que solo cambian si la hipótesis es de una o de dos colas. Acá no interesa cuántos datos ustedes tengan, siempre y cuando sea más de 30, ustedes trabajan una prueba Z, ¿sí? Si montan una hipótesis de una cola, siempre van a trabajar con 1,64. Si montan una hipótesis de dos colas, su valor de tabla siempre va a ser más o menos 1,96, siempre. Entonces, esos valores no cambian. Solo cambian cuando modifiquen la significancia. Ahí sí pueden cambiar. Pero estos son los únicos valores que ustedes se deben aprender, ¿sí? Al 95%, con que se aprendan los del 95% es suficiente. Entonces, al 95%, si la hipótesis es de una cola, el valor de tablas va a ser 1,64. Al 95%, si la hipótesis es de dos colas, el valor de tablas va a ser 1,96. Listo. Entonces, con esto, ustedes ya ahí pueden concluir, de acuerdo a nuestra prueba T, que sí hubo diferencias estadísticas aceptándose la hipótesis alterna. Lo hicimos comparando el Z calculado con el Z de tablas para una cola, el Z calculado con el Z de tablas de dos colas, y comparando el p-valor con la significancia que era 0,05 para una cola y el p-valor con la significancia de 0,05 para dos colas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con esto, chicos? Qué aburrida porque no les encontré la tablita que quería mostrarles. Bueno, vamos a continuar entonces. Por favor, prueba Z para dos proporciones. Prueba Z de dos proporciones. ¿Están ahí? Sí, señora.
De dos colas, sí, señora. Sí, sí. Sí, señora, de dos colas. Listo, por favor. Permítame un momento, ya voy a compartir pantalla. Ok, espérame un momentico que ya, listo. Ya, ay, ya. No encontré lo que bendito, no encontré ninguna, la tenía por aquí, ya no la encontré. Buenas tardes, ¿lo logran visualizar? Sí, señora. Sí, ahí ya estamos viendo. Ok. Dame un momento. ¿Dónde está pantalla? Ok, muy buenas tardes. Vamos a presentar prueba de significancia de dos colas de proporción. Mi grupo está conformado por Angie Natalia Bello Suárez, Karina Andrea Mosquera Sastre y quien les habla, la de Caterine Gómez Junco. Bueno, nuestra tabla de contenido, primeramente, ¿qué es? A continuación, las características, los usos y ejemplos. ¿Qué es? La prueba de significancia de dos colas es una prueba, perdón, un momento. Qué pena, profe, es que están haciendo unos arreglos. ¿Qué es? Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, la prueba de significancia de dos colas es una prueba de hipótesis que compara dos proporciones que tiene dos áreas de aceptación. A esta se le llama de proporción porque está calculando proporciones. Se calcula en una prueba Z porque la muestra es mayor a 30 datos y también se llama de dos colas porque la hipótesis alterna es diferente y va a tomar dos áreas de aceptación hacia la derecha e izquierda. Las características. Entonces, se debe calcular un valor Z, la muestra debe ser mayor a 30 datos, se obtiene una campana de Gauss con dos colas y por último, una cola va hacia el lado derecho siendo positivo y la otra al lado izquierdo siendo negativo. Los usos de esta prueba es comparar dos proporciones, analizar y verificar si los datos, como por ejemplo 50 a 30, son datos iguales. También se compara dos proporciones donde la nula nos dice que las dos proporciones son iguales y la alterna nos va a decir que las proporciones son diferentes. Otro de sus usos es ver si las proporciones son estadísticamente iguales o diferentes al resultado de ahora y al que va a dar después. La cambia Lady, por favor. Entonces acá tenemos el ejemplo y dice que en una finca ganadera en el municipio de Villavicencio se desea saber el porcentaje
de infestación de garrapatas en bovinos. Se realizó un muestreo de 50 animales aleatorios, donde se determinó que el 70% de los bovinos están infestados de garrapatas. Se realizó con anticipación un muestreo arrojando una media de 68%. Nosotros lo manejamos con una significancia del 0.05. Esta es la tabla del valor Z. Sí, señora, esas son las tablas que necesito. Sí, sí, señora. ¿No las podrías compartir aquí por el chat, Karina? Porque mira que no las, sí, que no las encontré ahorita que No. se las quería entregar. Sí, Profe, bueno. ya las compartí. Ay, Sí. gracias. Vale, muchas Bueno, gracias. Vale, chao. Estas son, entonces nosotros como vamos a manejar con el nivel de significancia del 0.05, entonces ahí dice valores críticos de Z para ensayos de una cola, es 1.64, pero nosotros como es de dos colas, entonces ahí está para elegir el 1.96 y el menos 1.96. ¿La pasas, compañera, por favor? Entonces, en la hipótesis, entonces dice que la nula, el porcentaje de infestación de garrapatas en bovinos es igual al 70% y en la alterna, el porcentaje de infestación de garrapatas en bovinos es diferente al 70%. Perdón, estaba hablando con el micrófono cerrado. Perdón. Paso 1. Entonces nosotros sacamos la desviación estándar de la proporción, en este caso el 0,70, que es lo que dio anteriormente, 0.70, sobre 1, es lo mismo que decir el 70%. Es sobre la muestra que en este caso es el 50, que en este cálculo se obtiene el Z calculado, que es el 0,68 menos el 0,70 sobre el valor de la desviación estándar de la proporción, el cual lo sacamos en el paso 1, que es, ese valor nos da como resultado 0,1326, que cae dentro del área. En el paso 2, como yo mencioné anteriormente, la hipótesis de dos colas tiene dos áreas de aceptación, es decir, el valor de la tabla que va a tomar hacia el área positiva se vuelve de 1,96 y hacia el área negativa menos 1,96, compañera Karina. Entonces las dos colas van a ser para la hipótesis alterna y el área central, que será pues el área de aceptación para la hipótesis nula. Y luego de eso, entonces, ubicamos el valor, que en este caso es menos 0,13. Ya, entonces, después de esto, nos damos cuenta que se acepta la hipótesis nula, considerando que las dos proporciones son estadísticamente iguales. Ahí está el resultado y dice que se acepta la hipótesis nula porque el porcentaje de infestación de garrapatas en bovinos es igual al 70%. Listo, profe. Ok, chicas. Bueno. Listo. Entonces resulta que las pruebas de proporción, así como sus compañeras les estaban comentando, y como su nombre lo indica, simplemente identifican si dos proporciones son estadísticamente iguales. Hablamos de proporción cuando estamos utilizando porcentajes o cuando estamos utilizando fracciones, tanto de tanto. ¿Listo? Aquí yo les voy a hacer les voy a mostrar un ejercicio. Okay, listo. Entonces resulta que, bueno, ahí está la tablita de los valores críticos, ¿sí?
Ahí está la tablita de los valores críticos. Entonces, fíjense, chicos, que para cuando es una cola al 10% de confianza tenemos 1.28, ¿sí? Menos 1.28 o 1.28. ¿Sí? O sea, él toma el signo del valor calculado. Se puede hacer hacia el lado negativo o hacia el lado positivo. Cuando hablamos de una confianza del 95%, puede ser de 1,64, que nosotros lo aproximamos a 1,65, o menos 1,65, ¿de acuerdo? O si según el valor, según el símbolo del valor calculado. Cuando hablamos del 99% de confianza, estamos trabajando con 2.33 o menos 2.33. Recuerden, en hipótesis de una cola. ¿Listo? En hipótesis de una cola. ¿Qué sucede cuando tengo hipótesis de dos colas? Bueno, entonces fíjense que aquí ya cambia, porque aquí el valor crítico va a ser menos 1,64, 1,65 y 1,64. Al 95%, 1,96 y menos 1,96. Al 99%, 2,58 y menos 2,58. ¿Sí? Fíjense que acá es el uno o el otro, acá son juntos. Entonces, para comparar proporciones, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Resulta que tengo dos fincas, una finca A y una finca B. En la finca A, el 28 de 160 animales fueron positivos a una enfermedad. ¿Sí? ¿A qué enfermedad? A cualquiera. Fueron positivos. 28 de 160. Y en la otra finca, el 22% fue positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos grupos de datos vamos a comparar? Dos o dos datos, 28 de 160 y 22%. Tenemos dos datos para comparar. Entonces, nos toca trabajar o una prueba Z o una prueba T. Pero resulta que la muestra, fíjense que la muestra fue de 160. Por lo tanto, es mayor a 30. Entonces, vamos a trabajar una prueba Z. Y una prueba Z de promedios poblacionales, no. Acá vamos a hablar de una prueba Z de proporción. La de promedios poblacionales, fíjense que me daban unidades. 28 litros, 18 litros lo comparé con 17 litros. O podría ser 28 kilos, lo comparo con 30 kilos. ¿Sí? Aquí estamos hablando de proporciones. 28 de 160, ¿sí? O 22%. Son proporciones, son números racionales, 28 sobre 160 o 22%. ¿Listo? Cuando estoy trabajando proporciones y la muestra es mayor a 30, es una prueba Z también. ¿Cómo se corre? Bueno, primero, vamos a establecer las hipótesis. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos que trabajar una hipótesis de una cola y una hipótesis de dos colas. Para dos colas, entonces, el promedio de la finca A, perdón, acá nos toca sacar las proporciones, ¿cierto? ¿Cuánto es 28 de 160 en proporción, en porcentaje? ¿Qué porcentaje es ese? Si 160, 100, 28, ¿cuánto es? 28 por 100 dividido en 160, ¿cuánto les da para la finca A? La regla de 3. ¿Cómo, profe? Disculpe. ¿Cuál es la proporción de 28 de 160 en porcentaje? En porcentaje, ¿cuánto es 28 de 160? Si 160 es 100, 28, ¿cuánto es? Una regla de 3. 28 por 100 dividido 160. 17.5, profe. Entonces, los positivos de la finca A es 17.5. Ok, listo. ¿Cierto? Que es igual a los positivos de la finca B, que sería 22%. ¿Cierto? Esa sería una hipótesis de dos colas. ¿Sí? La hipótesis nula. Ahora, ¿cómo sería la alterna? Simplemente yo voy a copiar, control copy, lo pongo por aquí. Ahí está, la alterna me dice, o me diría que la alterna
Los positivos de la finca A son diferentes, ¿sí? 17.5% es diferente a B, ¿cierto? Listo. Me copio esto, pero de acá, lo copio por acá. Listo, ahí está. Entonces, aquí ya no es para 2 colas, sino para una cola. ¿Cómo quedaría el de una cola? Los positivos de la finca A, 17.5 igual a 22, igual. Los positivos de la finca A, 18.5, sería menor. ¿Cierto? Que es lo que, perdón, 17.5, que es lo que yo veo, que 17.5 aparentemente es menor. Aquí me hace falta una cosa, y es el diferente. Acá, vean, este. Listo, ahí lo hice diferente. Ahora sí, ahí están las hipótesis de 2 y de una cola. Positivos de la finca A, 17.5 es igual a 22% de los positivos. Los positivos de la finca A, 17.5 es diferente a 22. En una cola me dice que 17.5 es igual a 22 y en la alterna me dice que 17.5 es menor que 22. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar entonces cómo se puede calcular o cómo se puede obtener el Z calculado de estas proporciones. ¿Listo? Yo les voy a mostrar un software nuevo. Bueno, no es nuevo, no se los había mostrado antes, creo. Y es EPIDAD. Este software lo tiene también la universidad. Y le permite a uno correr pruebas de proporción supremamente rápido. Entonces les pido que por favor observen cómo vamos a hacer la prueba en EPIDAD. Simplemente es aquí donde dice métodos, inferencia sobre parámetros de dos poblaciones. Vamos a comparar dos proporciones. Y me dice que proporciones independientes. Listo. ¿Cuántos de cuántos para la primera finca? ¿Cuántos de cuántos para la primera finca? Número de casos y tamaño de la muestra. Entonces, para la primera finca, ¿cuántos casos teníamos para la primera finca? Acá el paño. Listo. La primera finca es 28 de 160 y la otra es 22%. Entonces, 28 de 160 sería 28 de 160. ¿Cierto? Y la otra me dice que es el 28%. ¿Cuánto era? Ah, el 22%, miren. 22% serían 22 de 100, ¿sí o no? Listo. Al 95% de confianza. ¿Listo? 28 de 160 y 22 de 100, que es lo mismo decir 22%. Calcular aquí en la calculadora. Y fíjense que él me saca que la proporción es de 17.5 y lo voy a comparar con 22%. Observen que aquí me aparece el estadístico, es decir, el Z calculado. 0,73, si lo pueden ver ahí, miren, 0,73 es el Z calculado. 0,73, entonces mi Z calculado es 0, acá, Z calculado igual a 0,73. ¿Qué hago con ese valor? Bueno, como es de una cola, vamos a empezar, bueno, empecemos con con la hipótesis de dos colas, perdón. Listo, empecemos con la hipótesis de dos colas. Entonces, para la hipótesis de dos colas, monto mi grafiquito, el área nula, el área positiva, el área negativa. Para dos colas al 95%. Este es para una cola, este es para dos colas. Entonces voy a trabajar menos y más 1,96. O sea, que ubico el 1,96 y ubico el menos 1,96. Entonces voy a tener las dos áreas de aceptación. Para la alterna y el área central para la nula. Recuerden que cada una de estas, esta vale el 2.5%, esta vale el otro 2.5%, que es para la alterna, ¿no? Y el área central que va a valer 95%, que es para la nula. Ahora simplemente ubico mi Z calculado, que fue 0,73, me queda por acá, ¿cierto? 0,73, ¿listo? Aceptándose la hipótesis nula, porque está en el área central de la aceptación de la nula.
O sea que para 2 colas voy a aceptar la hipótesis nula. Para una cola o sea, tiene que aceptarse también la hipótesis nula, pero vamos a confirmarlo. ¿Sí? Para una cola, entonces, en este caso, ¿cómo es? Para una cola, aquí la cosa cambia un poquito. Ya tenemos que mirar el signo del z calculado, es positivo. Como el signo del z calculado es positivo, mi área se va a ir, mi área de aceptación de la alterna se va a ir hacia el lado positivo. Entonces ya no voy a ubicar 2 áreas, sino una sola. A la derecha o a la izquierda, dependiendo del z calculado, el símbolo que tenga el z calculado. En este caso es positivo, entonces me voy a hacer hacia el lado positivo de la gráfica. ¿Sí? ¿Cuál es el área, cuál es el valor crítico cuando la hipótesis es de una cola al 95%? Entonces, miren acá está el 95% de confianza, y cuando es de una cola va a trabajar estos, menos 1,64 o 1,64, pero como el z calculado es positivo, entonces se va a ubicar acá, 1,64, 1,65. De aquí para allá va a aceptar la alterna ahora con un 5%, y de aquí para allá va a aceptar la nula con un 95%. Listo, ubiquemos entonces el z calculado, que fue 0,73, y cae como por acá. Entonces el 0,73, que es mi z calculado, cae en el área de aceptación de la hipótesis nula, corroborando lo que ya dijimos ahorita, que se iba a aceptar la hipótesis nula. ¿Cierto? ¿Qué más nos dijo el software? El software nos dice que el valor de P es 0,463. Ese es el valor de P. Entonces, el P fue de 0,463. Ay, quitémosle ese color, que eso es color, si no se ve. Listo, 0,463. Y como ese valor es mayor a 0,05, que es la significancia, pues también estamos aceptando la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Para una o para 2 colas? Para cualquiera. Con el p-valor yo puedo decir si es para 1 o para 2 colas, no importa. Es el mismo. ¿Sí? Esa es una prueba de proporción. Y si ustedes me permiten un momentico, yo voy a copiar esta cosita que está aquí. Uy, no, me quedó torcido. Un momentito. Y me la voy a llevar para que no se me pierda otra vez. Acá, con esta significancia es suficiente. Listo. Las otras son otras significancias, pues que nosotros no hemos trabajado mucho, pero ahí ya esta no la hemos trabajado mucho, pues pero con las anteriores que vimos es suficiente. Listo, eso es una prueba de proporción. Fíjense que estamos manejando los mismos conceptos que anteriormente. Si es la hipótesis de 2 colas, entonces va a trabajar al 95%, 1,96 y menos 1,96. Si la hipótesis es de una cola, entonces vamos a trabajar o 1,64 o menos 1,64. ¿Sí? La prueba Z puede trabajarse para 2 promedios o para 2 proporciones. ¿Sí? Preguntas, chicos, hasta ahora. Bueno, vamos a continuar entonces con la prueba Z de proporción de una cola. ¿Listo? ¿Quién sigue entonces? ¿Me tocó llamarlos? A ver, yo miro. Susas, David y Nicolás. Sí, profe. Listo, entonces los espero. Acá estamos pendientes.
Bueno, Profe. Señora. Ah, ya ¿Me les mandé al escucha bien? chat. Sí, ya te estoy escuchando. Ya les mandé al chat, digamos que el recorte que acabo de hacer para que les quede ahí más conciso por si acaso. ¿Listo? Bueno, ¿qué me decías, Susan? Si te escucho bien. Profe, es que no me quieren cargar las diapositivas. Espere un momentico. Profe, es que no me quiere cargar. Susan, ¿algún compañero tuyo que las cargue? Ya me estoy comunicando con ellos, profe. Bueno, chicos, mientras tanto, entonces yo les voy comentando que ustedes recuerden que tienen una actividad final del curso que se refiere a un trabajo tipo artículo científico. Ya desde la clase pasada, desde el semestre pasado, habíamos estado revisando eso, como trabajándole al asunto, ¿no? Cómo hacer un artículo o una actividad tipo artículo científico. Por favor, yo les voy a subir, esa es la última actividad que ya nos queda. Perdón, bueno, no es la última, pero es prácticamente de una, vamos a sacar dos, ¿no? Una actividad que es la actividad escrita y la otra actividad que es exponer esos resultados. Yo les voy a subir a la plataforma el formato con el cual ustedes deben ir trabajando su actividad. Por favor, tienen que ir revisando eso, tienen que ir mirando qué van a hacer. Ustedes pueden valerse de información en la web. Miren que unos compañeros de ustedes han hecho unas cosas bien interesantes, pues como ahora no podemos salir mucho, ellos han hecho encuestas. Las suben al Google, por encuestas, sí, por Google Encuestas, y hacen encuestas y completan el tamaño de la muestra para hacer las encuestas. De esa manera están obteniendo la información, ¿sí? Les voy a subir y esto ya corresponde al momento 3. La semana 15 ustedes tienen la asesoría del trabajo final, pero pues van a ser solo 2 horas. Dudo mucho que pueda hacerle la asesoría para todos. O si vienen completamente neutros, chicos, no les va a alcanzar el tiempo porque tienen que entregármelo en la semana 16. Entonces, aquí en la semana 15 les voy a subir el trabajo, el formato, perdón, del trabajo. ¿Dónde está? Acá, ya se los estoy subiendo para que tengan una idea de cómo deben ir montando su artículo científico. ¿Sí? Si tienen, digamos, datos, un conjunto de datos, si quieren me pueden escribir, yo les puedo por ahí responder para que ustedes sepan o para que ustedes se puedan ir orientando en el asunto, ¿listo? Pero entonces es necesario que ya vayan mirando cómo es la cosa, porque es que estamos en la semana 11, 12, Profe, 13, qué 14, pena. en 5 semanas, ya voy, en 5 semanas deben ya hacerme entrega del trabajo y eso requiere tiempo. ¿Listo? Entonces, ahí ya lo tienen en la semana 15 el formato. Dime, Susan. Profe, qué pena. Lo que pasa es que no sé, aparte de que no me quieren salir a mí las diapositivas, uno de mis compañeros están sin luz. Yo los acabo de llamar
por teléfono y me dijeron que no se han podido conectar porque se les fue la luz. Ujú. Bueno. ¿Qué Bueno, puedo chicos, hacer, profe? Qué pena. nos quedaría entonces pendiente para la próxima clase, pero pues pero ya solo tenemos la próxima clase para hacer correlación y regresión y para Sí, hacer esta última prueba profe, no 6. pasa nada, nosotros no nos demoramos nada. No, la exposición de ustedes es corta teniendo en cuenta que corta. ya hemos avanzado bastante. Sí, porque tiene mucha similitud con la prueba de la doble cola, profe. Ujú. Listo. Pero es que en serio no me quiere cargar las diapositivas, eso por un lado, y por el otro No, lado. si ellos no están, pues es preferible esperarnos un Sí, poquito. sí, profe, porque es que no están. Acabo de llamar, yo estoy aquí desde el balcón de mi casa, por eso se escucha Bueno. un poco de bulla, y no, me dicen que no tienen luz. Bueno, Susan, va a ser necesario que lo tengas muy en cuenta para que tú empieces la próxima clase con esa actividad. ¿Listo? Sí, profe, no te preocupes, pero muchas gracias que me dejes exponer la próxima clase. Bueno, chicos, ¿qué dudas tienen respecto al asunto? ¿Qué preguntas tienen? Entonces tendríamos pendiente para la próxima clase la prueba Z de una cola y tendríamos pendiente la de correlación y regresión. Entonces, no sé qué inquietudes tengan. Ustedes están como muy callados hoy, me preocupa eso. ¿Listo? Bueno, entonces si no tienen más alguna observación, algún comentario, entonces dejaríamos así por el día de hoy. Nos veríamos entonces la próxima clase con las dos exposiciones que quedan pendientes. Profe, una pregunta, ¿el artículo científico es de cuántos integrantes? Por ahí de 3. Por favor, no más. Ojalá no menos. De 3. ¿Por qué? Porque es que ustedes deben exponer sus resultados. Y si hacemos, digamos, de a 2 o se hacen solitos, vamos a necesitar más tiempo para exponer. ¿Sí? Y ustedes, de acuerdo a nuestra programación, vengan a ver si yo les di creo que yo les di dos semanas de 2 clases para las exposiciones. Ay, sí, menos mal. Tienen 2 clases para las exposiciones, que es la semana 5 y la semana 17 y la semana 18. ¿Sí? Entonces ustedes tendrían que exponerme, o sea, se demoran por ahí 20 minutos, me demoro por ahí 20 minutos por grupo. Entonces, si se hacen de a menos, me salen más grupos y no me alcanza el tiempo. Entonces, la idea es que se hagan de a 3. ¿Sí? ¿Listo? Ahí ya está. Gracias, profe. En la semana 15 ya les comenté, ya está el formato para que lo vayan revisando, lo vayan montando. Entonces, fíjense que ustedes al día de hoy, con lo que hemos visto, ya pueden ir montando algo, ¿sí? Ya pueden ir montando, por ejemplo, quieren revisar si existen diferencias entre distintos grupos de tratamientos. Si son más de 3, entonces se van con análisis de variantes, ¿sí? Si son solo 2 grupos, puede ser T o puede ser Z, ¿sí? Si quieren mirar asociación entre variables cualitativas, pueden trabajar pruebas de chi cuadrado o pruebas de F. Fisher. ¿Listo? Vean pensando qué les gustaría hacer y cómo obtener esa información. No, yo puedo en una clínica, en una clínica veterinaria me dejan sacar datos, listo. No, yo tengo una finca, ya se produce leche, listo, busquemos allá. No, yo no tengo, pero podría montarme una encuesta y mandársela a personas que quieren encuestar o que tienen la información para que me den los datos, listo. ¿Sí? Entonces fíjense que de ahí podemos sacar cositas para hacer. Entonces no es necesario como tal que lo tengan hecho. Algunos compañeros de ustedes que hicieron, ellos desde el principio cogieron pollitos, ¿sí? En el patio de la casa. Hay unas personas que son muy afortunadas y tienen patios bien amplios. Acá en Colombia eso no se ve mucho, ¿cierto? A menos que uno tenga una finca. E hicieron unos encierros. 3 encierros y metieron 10 pollitos en cada uno y a uno le dieron un alimento, a otros otro alimento y a otros otro alimento. Listo. Ay, es que no alcanzamos a los 45 días. Bueno, lo que alcancen en estos días, alcanzaron un mes, listo, con un mes es suficiente y los pesamos a cómo iban al mes. ¿Sí? Entonces, ahí pueden hacer cositas, chicos. Es necesario que ya vayan haciendo eso porque les coge el tiempo y el artículo científico, fíjense,
que debe cumplir unas características, tienen que citar, tienen que referenciar, tienen que comparar con otras fuentes, con otros artículos. No se trata de copiar y pegar. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Listo, chicos. Entonces, si no hay más inquietudes, les agradezco mucho el trabajo en el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, que pasen una bonita tarde. Gracias, profe, igualmente. Gracias a ti. Felicidades. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao, Angelito. Muchas gracias, profe. Chao, Karina, cuídate.